Página 1. Antropología del capitalismo, Rafael Termes Carrero, 1992. Un debate abierto. Discurso de recepción del académico de número excelentísimo. Señor de Rafael Termes Carrero. Contestación del excelentísimo. Señor de José Ángel Sánchez Asiaín. Sesión del 3 de noviembre de 1992. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Antropología del capitalismo explica por qué el ser humano es por ley de la naturaleza capitalista, pero que las leyes deben poner coto a la ambición humana que haga que unos dominen a otros. En esto es antropología pura. Y el liberalismo es la doctrina que responde a esta realidad. Y Termes pone visión a von Mises y Hayek. Una obra imprescindible para comprender el mundo y la política en los albores del S.S.I. En la primera edición de este trabajo, en 1992, decía Rafael Termes que durante los últimos años, respondiendo a una profunda convicción, se había dedicado a defender, en los más variados foros, la superioridad del sistema de organización que conocemos como capitalismo o economía liberal. Esta defensa la ha hecho siempre partiendo de la primacía moral a que el capitalismo se hace acreedor, al basarse en el fomento y protección de la libertad, característica esencial del hombre, en la que radica su gran dignidad. Agotada la primera edición del libro, aparece ahora esta nueva, totalmente revisada y ampliada, en la cual el autor profundiza en su propósito de averiguar si la reconocida eficacia del capitalismo implica necesariamente conculcar los valores morales o si, por el contrario, respetando estos valores, la economía liberal puede funcionar sin inconvenientes. Él estima que si se quiere que el capitalismo dé sus mejores frutos desde todos los puntos de vista, no debemos intentar corregir coactivamente el funcionamiento del sistema, sino regenerar moralmente el entorno en que funciona, adecuándolo a una antropología basada en la naturaleza y valor del hombre, como ser racional y libre, con un fin propio que es, a la vez, inmanente y trascendente. Señor, muchas son las manifestaciones de aprecio que he recibido de vuestra majestad al discurrir de los años. Entre ellas, no es la menor que os hayáis dignado presidir esta solemne sesión en la que voy a leer mi discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, colocada bajo el alto patronazgo de la Corona. No siempre las muchas palabras son la mejor manera de exteriorizar los sentimientos de aquel que, sabiéndose favorecido, quiere expresar su gratitud. Este es mi caso, señor, pues sí, como dijo el ingenioso Hidalgo, no puede ser, hablando con todo rigor, que un caballero sea desagradecido, gran diferencia hay de las obras que se hacen por amor a las que se hacen por agradecimiento. Así, yo quisiera corresponder con algo más que la palabra, es decir, con obras, al alto honor que me otorgáis esta tarde. Y la verdad es que no encuentro mejor manera de hacerlo, con brevedad y emoción, que pedir a Dios, como lo hago en este momento, que os colme de toda clase de bendiciones, concediéndoos, junto a vuestra augusta familia, un largo y fecundo reinado en bien de España. Señor presidente, señores académicos, nunca hubiera podido pronunciar las palabras que acabo de dirigir a su majestad el rey si previamente vosotros no hubierais hecho gala de liberalidad al elegirme para ocupar un lugar en esta academia. Es tradición, razonable y bien fundada, que todo nuevo académico, tras manifestar su agradecimiento, dedique algunos párrafos de su discurso de ingreso a recordar la trayectoria humana, profesional y académica de aquel que le ha precedido en la medalla que en adelante ostentará. Este no es mi caso, puesto que, como bien sabéis, la medalla que acabo de recibir es de nueva creación. De aquí que mi agradecimiento hacia vosotros sea doble, por haber propiciado la creación de la medalla y por habérmela otorgado. Y si por tal circunstancia no tengo a quien alabar en esta ocasión, no por ello me veo privado del acicate que supone el buen ejemplo ajeno.
Me basta recordar a todos los que, desde la creación de la academia, por aquí pasaron, para encontrar sobrados motivos, como los hallo en vuestras propias ejecutorias, para darme cuenta de que el acceso a esta docta corporación me obligará a esforzarme tanto como me sea posible, a fin de contribuir, aunque sea modestamente, a los trabajos con que tan destacadas figuras enaltecieron, a lo largo de siglo y medio, el prestigio de la academia que hoy benévolamente me acoge. Esta sería la manera de expresar, también con obras, la gratitud que os debo por vuestra doble generosidad. Introducción. Durante los últimos años, en especial desde 1983, respondiendo a una convicción desde mucho antes profundamente arraigada en mí, me he dedicado, en los más variados foros y aprovechando muy diversas oportunidades, a defender la superioridad del sistema de organización que conocemos con los nombres de capitalismo, economía liberal o libre mercado. Esta defensa no la he hecho en términos de resultados, ya que, a lo largo del periodo a que me refiero, se ha hecho cada vez más evidente que son mejores que los logrados por cualquier otro sistema, sino partiendo de la primacía moral a que el sistema se hace acreedor, al basarse en el fomento y protección de la libertad, característica esencial y distintiva del hombre, en la que radica su gran dignidad, y que, en cambio, no es respetada en los sistemas económicos colectivistas. Planteamiento de la cuestión. Siempre he dicho que si un sistema económico proporcionara mejores resultados materiales a cambio de conculcar la libertad, habría que renunciar al mayor bienestar económico para salvar la libertad. La bondad de un sistema, su valor moral, no se mide por los resultados, como quisieran los partidarios del consecuencialismo, sino por la manera de producir estos resultados, lo cual depende, fundamentalmente, del modo de entender lo que es el hombre y que se traduce en la forma como, dentro del sistema en cuestión, actúan y son tratadas las personas implicadas o afectadas por el mismo. Esta primacía de la libertad, inherente al capitalismo democrático, es la que late tras la crítica que, no sé si con demasiada razón, un pensador liberal de nuestro tiempo, Robert Nozick, hace a Hayek porque, según el americano, el austriaco subordina el principio de la libertad a una consideración consecuencialista, ya que, dice Nozick y con razón es necesario defender la libertad aunque de ella nacieran perjuicios en vez de beneficios. Lo que sucede es que se trata de un conflicto hipotético ya que y esta puede ser la réplica de Van Hayek y la eficacia económica está históricamente ligada a los sistemas basados en la libertad. Pero la primacía de la libertad, valor en el que se asienta el liberalismo económico, hay que afirmarla no solo frente a los resultados sino también al ponerla en contraste con la deseable realización del bien ético. Toda la sana filosofía moral concuerda en que el bien no puede imponerse por la fuerza antes es la libertad que el bien. Entre los muchos que, desde Aristóteles y han formulado este principio, Leonardo Polo, por ejemplo, dice, 1, que gracias a su libertad, el hombre se puede decidir a mejorar, aunque también puede decidirse a ser malo, cosa que si no con menos libertad sería más difícil. Pero, si para programar una buena sociedad se eliminara la libertad, se cometería la mayor de las insensateces. Es preferible que haya libertad aunque la gente se porte mal, a tratar de implantar la ética a costa de la libertad. Tal implantación, dice el profesor Polo, no es, en modo alguno, la realización de lo ético. Si el hombre no fuera dueño de sus actos, no podría realizar lo ético, aunque, consideradas las cosas desde otro punto de vista, libertad de determinación versus libertad de coacción, solamente al realizar lo ético, es decir, al adherirse a la verdad o al bien, es el hombre verdaderamente libre. Dicho en forma coloquial, la libertad no es hacer lo que nos da la gana, sino hacer lo que se debe hacer porque nos dé la gana. En cualquier caso, aunque la ética no pueda imponerse, es deseable que el hombre sea voluntariamente ético y que la sociedad de los hombres sea una sociedad ética. Desgraciadamente, esta deseable situación tal vez nunca se ha visto totalmente reflejada en la realidad social y, desde luego,
está muy lejos de serlo en nuestras contemporáneas sociedades occidentales, en las que apreciamos que, si no en forma mayoritaria sí por lo menos de manera muy extendida, las personas adoptan comportamientos egoístas, avariciosos, materialistas, hedonistas, disolutos, corruptos, prevaricantes no éticos, en suma, poniendo de manifiesto el abismo que, de hecho, existe entre el deber ser y el ser. No cabe, por otra parte, negar que estas lacras se producen en sociedades en las que, en forma más o menos acentuada, imperan los principios del capitalismo, del liberalismo económico, de la economía de mercado, o, si se quiere, de la economía a secas ya que, como advierte y demuestra Vittorio Mathieu, 2, no hay más economía que la economía de mercado. Esta coexistencia de economía de mercado y degradación de los valores morales es la que explica que, si la eficacia económica del capitalismo hoy ya no la discute nadie, su bondad moral está lejos de ser aceptada pacíficamente, ya que hay personas, intelectualmente honradas y moralmente preocupadas, que, creyendo ver una relación de causalidad entre los dos hechos que yo acabo de presentar como simplemente concomitantes, consideran que el sistema capitalista descansa en principios o postulados que, siendo en sí mismos éticamente inaceptables, si bien son capaces de producir resultados materiales satisfactorios, forzosamente han de tener efectos moralmente perversos. Mi reacción a este planteamiento ha sido, hasta el día de hoy, negar, simplemente, la pretendida causalidad. Los vicios y los fallos aislados en los comportamientos individuales que evidentemente pueden generar estructuras sociales perversas no son atribuibles al sistema capitalista, entre otras cosas porque las mismas o peores lacras se producen como bien recientemente se ha puesto de manifiesto en los sistemas colectivistas. Tales fallos deben imputarse no a los sistemas económicos sino al sistema ético-cultural. Por lo tanto, para superar la crisis de valores morales en la que nos hallamos inmersos, bastaría corregir o superar algunas de las ideas filosóficas, legado del pensamiento moderno, inspiradoras del relativismo noseológico que desemboca en el paradigma del hombre emancipado, para el cual la instancia moral objetiva queda reducida al arbitrio de la razón subjetiva. El reto, por lo tanto, según yo venía pensando, consistiría en hacer real lo que teóricamente parece más que posible, es decir, la yuxtaposición, dentro de la mutua independencia, del sistema económico liberal y de un sistema de valores anclado en normas permanentes y objetivas desde el punto de vista moral y racional. La crítica moral al capitalismo. Sin embargo, un imaginario objetor, portavoz de la postura crítica frente al capitalismo, podría razonar, más o menos, de la forma siguiente. Es cierto que no tiene sentido plantearse si se está a favor o en contra de la economía, ya hemos quedado en que no hay más economía que la de mercado, puesto que sería tanto como plantearse si se está a favor o en contra del mar o de la sexualidad. Son, las tres cosas, realidades que están ahí, que forman parte de la naturaleza y sobre las cuales, en consecuencia, no se plantean problemas de opción. No obstante, entre las tres realidades mencionadas existe una diferencia que tiene implicaciones: el mar es una realidad física, mientras que la sexualidad y el mercado son realidades humanas en cuya configuración concreta, o modo de darse en la historia, influye la forma en que el hombre las vivencia e interpreta. Esto hace que puedan plantearse problemas de valoración sobre la sexualidad y el mercado, realidades humanas, y que estos problemas no se planteen, ni quepa plantearlos, en relación con el mar y las restantes realidades físicas. Partiendo de esta hipótesis, la primera conclusión de nuestro supuesto objetor sería que el sistema económico no es como un martillo o un pincel, instrumentos físicos que permanecen neutros e inmutables cualquiera que sea la mano y tras ella la mente que los maneja, sino una realidad humana que es penetrada por el sistema ético-cultural en cuyo interior se sitúa y que, a su vez, es capaz de influir sobre la configuración y evolución del propio sistema ético-cultural. Es más, elevándose a planos cada vez más generales,
cabría decir que la conexión entre ética y técnica, entre ética y ciencia, es vital e intensa. Por ello, las relaciones entre, de un lado, ética y, de otro lado, ciencia y técnica en general, o entre ética y economía en particular, no son relaciones de mera yuxtaposición o coexistencia, sino de interacción profunda. Si esto fuera así, como nuestro imaginario interpelante pretende, habría que aceptar la necesidad de reflexionar sobre las relaciones entre ética y técnica, entre sistema cultural y sistema económico, pues podría ocurrir que, partiendo de una determinada antropología, ciertas formas de concebir la actividad económica, la competencia, la asignación de recursos a través de los mecanismos del mercado, la creación de riqueza mediante la búsqueda del beneficio, etc., pudieran contribuir al fomento de una actitud inmoral, o amoral, que desde la economía tendería a difundirse a otros campos de la vida social. Propósito del trabajo. Si quiero comportarme como el liberal que pretendo ser, no tengo más remedio que acoger la opinión que he intentado sintetizar y que, desde luego, es sostenida por un buen número de personas serias y respetables. Ser liberal no es ser escéptico, indiferente, cínico o frívolo. Ser liberal es ser, desde luego, tolerante y comprensivo con las personas, incluso cuando éstas están evidentemente en el error objetivo, pero es mucho más. Ser liberal es tener serias y bien fundadas convicciones, pero aceptar que, en materias no necesarias o evidentes, es decir, contingentes y opinables, las convicciones de los demás pueden ser, si son capaces de demostrarlo, mejores que las propias. El liberal, a mi juicio, no tiene por qué estar inmerso en una duda permanente que enerve la acción, pero debe admitir la duda, y el diálogo para intentar desvanecerla, siempre que vea surgir, ante sus convicciones, opiniones que honradamente las contradicen. Así es como yo entiendo la lección que tanto en el campo científico, como en el sociológico, continúa dándonos el autor de La sociedad abierta y sus enemigos. Popper, y con él el sano sentir liberal, dice: quizá yo esté equivocado y quizá tú tengas razón, pero, desde luego, ambos podemos estar equivocados. Existe la verdad objetiva, principio básico regulador de todo diálogo racional, pero, en la mayor parte de las cuestiones que nos afectan en cantidad, otra cosa es en calidad. Nuestro conocimiento es incierto y es precisamente mediante la discusión crítica como podemos acercarnos a la verdad. Y así es como llegué a la conclusión de que debía someterme a una reflexión sobre los hechos económicos y sobre las teorías que pretenden interpretarlos, tratando de ver si estas teorías son neutras desde el punto de vista ético o en el fondo de las mismas subyace alguna filosofía y, si este fuera el caso, si tal filosofía es compatible con la idea del hombre y de su dignidad como ser personal y trascendente que, no solo para el humanismo cristiano sino para cualquier posicionamiento con sensibilidad moral, constituye un a priori ético. Digo esto porque no afecta a mis reflexiones la actitud de aquellos que recientemente se han convertido, o, por mejor decir, pasado del socialismo al capitalismo, al comprobar que este último sistema llena antes y mejor la despensa de un mayor número de personas, al margen de llenar también el bolsillo propio sin que, en su furor de conversos, les preocupe lo más mínimo renunciar a los ideales de honradez y justicia que un día dijeron profesar. Diríase que, en la línea de Hobbes y Mandeville, han aceptado que el hombre es irremediablemente egoísta y no esperan de él ningún comportamiento moral. Les basta con suponer, alegrándose de ello, que la inmoralidad individual, por ejemplo, enriquecerse fraudulentamente, se traducirá en beneficio social, al fomentar supone en la industria, el comercio y el crecimiento de la riqueza nacional. Esta pesimista antropología hobbesiana no me sirve para reafirmarme en mi opción liberal, ni tampoco creo que la fábula de las abejas refleje lo esencial del capitalismo, como en mi opinión, demostró Adam Smith, aunque algunos, al malinterpretar, a mi juicio, la parábola de la mano invisible, piensen lo contrario. Prefiero adherirme a una antropología que,
sin caer en un iluso planteamiento rawlsianiano, tenga caracteres más optimistas. Pienso que el hombre puede, y debe, buscar la virtud. Creo que el hombre es un ser imperfecto pero perfectible, que puede ser virtuoso y, de hecho, muchos hombres lo son. Pienso que en todo acto humano, es decir, en todo acto libre del hombre, el efecto más importante no es el que se produce al exterior de la persona sino el que tiene lugar en su interior. Cualquier cosa que el hombre haga, aunque esta cosa no dañe a sus semejantes, es más, aunque les produzca beneficios, si el acto de acuerdo con la norma objetiva convertida por la conciencia subjetiva en regla próxima del obrar ha sido un acto éticamente incorrecto, el hombre se ha degradado, ha envilecido, en poco o en mucho, su dignidad de persona, aunque nada de esto haya traslucido. Y esta degradación de la persona es mucho más importante que todo lo que el acto humano haya podido provocar exteriormente. Por esto me importaba mucho saber si, como piensa el que vengo llamando mi imaginado anónimo objetor, los principios en que descansa el sistema de economía liberal o capitalismo son de tal naturaleza filosófica que inducen a obtener brillantes resultados materiales a costa de degradar éticamente la persona del actor y las de todas aquellas que, directa o indirectamente, quedan afectadas por los mecanismos del sistema. O, si por el contrario, como yo pienso, el espíritu del capitalismo no solamente no impide que los hombres sean virtuosos sino que, para que el sistema funcione y produzca más y mejores frutos a largo plazo, la esencia de los mecanismos en que reposa exige, en cierto modo, que, los hombres se comporten éticamente. Si esta segunda hipótesis resultara ser la cierta, ello no nos autorizaría, sin embargo, a pensar que, para una recuperación moral de la sociedad, bastaría con dejar hacer al mercado. Entiendo que esta teoría mecanicista no es aceptable, ya que por muchos méritos que se quieran otorgar al mercado, este nunca será suficiente para inculcar la virtud en las personas. La experiencia nos dice que los hombres, aunque al adoptar decisiones éticamente negativas acaben causándose no solo daños morales sino, a la postre, perjuicios materiales, muchas veces, haciendo mal uso de su libertad, así se comportan, si motivaciones de orden superior no les ayudan a tratar acertadamente las alternativas, sean verdaderas, sean falsas o reductivas, inherentes a la libertad y manifestación de su existencia. Por lo tanto, aun en el caso de que la hipótesis de la neutralidad filosófica del capitalismo nos pareciera ser la verdadera, siempre hará falta una regeneración moral de los individuos, y en consecuencia de las estructuras sociales, para que el capitalismo dé todos los frutos que, sin merma de la dignidad del hombre, puede y debe dar. Pero, en este supuesto, no haría falta modificar en nada los fundamentos técnicos o funcionales en que el sistema de economía libre se basa, cosa que sí habría que hacer si, reflexionando al amparo de la otra hipótesis, llegáramos a la conclusión de que los determinantes funcionales del sistema capitalista son, en sí mismos, perversos. Pero, antes de avanzar, tal vez será de alguna utilidad precisar algunos conceptos en relación con el sistema que va a ser objeto de nuestro examen. Algunas precisiones sobre el capitalismo. A veces se dice que Adam Smith es el fundador, el padre, del capitalismo. Bien sabemos que esto no es exactamente así. El mérito de Smith consiste en haber sentado las bases sistemáticas de la ciencia económica y haber puesto de relieve, en el siglo XVIII, que entre los distintos sistemas de organización económica, que ya en su tiempo existían, la economía de mercado es la que más ha hecho por la riqueza de las naciones. Smith dedica a esta tarea, especialmente, el libro I de su más conocida obra, con el propósito, como él mismo dice en la introducción, de explicar, con toda la claridad y extensión posibles, esas distintas teorías y los principales efectos que han producido en las distintas épocas y naciones, ya que señala un poco antes en estas naciones se han seguido planes muy distintos y dichos planes no han sido igualmente favorables al aumento del producto. 3.
Esta es la aportación de Adam Smith, por la cual su memoria perdura, sin merma, desde luego, del mérito de las reflexiones sobre la actividad económica debidas a los pensadores que desde la más remota antigüedad y hasta sus días le precedieron, griegos, romanos, escolásticos, mercantilistas, fisiócratas, algunas de cuyas aportaciones, sea para apropiárselas, sea para refutarlas, aparecen expuestas en las obras del profesor de Glasgow. Sin embargo, debe quedar claro que, si Adam Smith pudo haber iniciado la ciencia económica, descubierto y descrito los principios por los cuales el capitalismo funciona, la tendencia a la división del trabajo y al intercambio, que fundamenta la economía de mercado, es algo connatural al hombre y, por lo tanto, tan antiguo como la raza humana. Si la economía intervenida, corporativista o socialista es el resultado de la decisión de alguien, sea un príncipe, sea un estamento, sea un grupo de presión que pretende organizar el desarrollo de los hechos económicos de acuerdo con alguna finalidad y mediante ciertas reglas elaboradas por las mentes de unos pocos, la economía de mercado nace espontáneamente de la misma condición humana. Tan pronto como el hombre, por el trabajo, en sus más diversas formas, se apropia en forma individual y en exclusiva una parte de los bienes de la naturaleza, en el momento en que nuestros más primitivos ancestros se dan cuenta de la conveniencia de dividir el trabajo, tú haces los arcos y las flechas, y yo cazo, porque de la división del trabajo resulta, gracias a la especialización, mayor eficiencia o más productividad. 4. En aquel mismo instante aparece el intercambio, el mercado, incluso en la más primitiva forma de trueque, 10 flechas por un venado, surge el mecanismo de los precios relativos. Acabamos de describir el nacimiento de la economía de mercado, con sus tres elementos integrantes: propiedad privada, libre iniciativa, asignación de recursos mediante el mecanismo de los precios. Adam Smith, cuando trata de este tema, dice que la división del trabajo, de la que tantas ventajas se obtienen, no es efecto de la sabiduría humana que haya previsto y trate de obtener el bienestar general que de aquella se deriva. Es la consecuencia necesaria y gradual, aunque lenta, de una cierta tendencia que no busca tan gran ventaja, la tendencia a trocar, permutar y cambiar una cosa por otra. 5. A continuación añade, no es nuestro propósito actual investigar si esta tendencia es uno de los principios originarios de la naturaleza humana, del que no se pueden dar mayores explicaciones, o si, como parece más probable, es la consecuencia necesaria de las facultades del raciocinio y el lenguaje. 6. Con lo cual, en frase algo contradictoria, viene a decir que la tendencia al mercado es una cualidad innata y distintiva del hombre, único animal racional, dotado del don de la palabra como instrumento para traducir y expresar las elucubraciones de la mente. Cosa que el propio autor ilustra con el ejemplo de los dos galgos corriendo tras la misma liebre, al apostillar que nadie vio nunca a un perro realizar un justo cambio y deliberado de un hueso con otro perro, nadie vio jamás a un animal indicar, por gestos o sonidos naturales, que esto es mío y aquello tuyo, o desear cambiar esto por aquello. 7. Y, a mayor abundamiento, en los apuntes de sus lecciones de jurisprudencia se lee que, no podemos suponer que esto sea efecto de la prudencia humana. Sesostrátis promulgó una ley según la cual todo hombre debía seguir el empleo de su padre. Pero ello no es compatible con la naturaleza humana y no puede perdurar mucho. Todo el mundo gusta de ser un caballero, independientemente de lo que fuera su padre. 8. En resumen, la división del trabajo, el intercambio de bienes, la economía, en una palabra, no es producto de la elucubración de una mente humana, no es fruto de la sabiduría o prudencia de ningún hombre, es consecuencia de la misma naturaleza humana y resultado de incontables decisiones tomadas por innumerable cantidad de personas. Desde muy antiguo, los hombres cultivan la tierra, explotan minas, manufacturan, comercian, obtienen beneficios o cosechan fracasos en sus empresas. Siempre, en suma, ha existido actividad económica, siempre ha habido intercambio, mercado.
estudiar la manera como la actividad económica, que es una de las facetas del obrar humano, ha evolucionado, a lo largo de los siglos, desde los estadios más primitivos hasta llegar a las formas actuales, es tarea propia de los historiadores de la economía, tarea que, como tal, rebasa el objeto de mis reflexiones. Lo que importa a mi propósito es ver, en cada tiempo de la historia, con qué criterios éticos, según la cultura del momento, se han enjuiciado los hechos económicos, el comportamiento económico del hombre, y cómo, a su vez, si este es el caso, la actividad económica ha influido en la afirmación o el deterioro de las normas o reglas de buena conducta. Pienso que este recorrido histórico, con el análisis y las conclusiones que logremos extraer, puede sernos útil para el objetivo que me impuse, como antes dije, en orden a averiguar si la reconocida eficacia del sistema capitalista implica necesariamente conculcar los valores morales, en cuyo caso, dada la superioridad de la ética sobre la economía, no dudaría en condenar tal sistema. O si, por contra, dicho modelo de organización económica puede funcionar, sin merma de su eficacia, y en qué condiciones, de conformidad con la dignidad de la persona humana y su desarrollo integral. Este es, pues, el esquema en que se encuadra el trabajo que, como discurso de ingreso en esta Real Academia, me propuse realizar, a unas sabiendas, por una parte, de mis limitaciones personales para tal tarea, y a pesar de ser consciente, por otra parte, de la naturaleza compleja y delicada de la materia escogida. Sírvame de excusa el sincero deseo de corresponder, por lo menos con la altura del empeño, a la gran distinción que me habéis hecho al admitirme a sentarme entre vosotros. Página 20.